Las reservas de oro del Banco Central de Burkina Faso se evaporaron de la noche a la mañana. Los bóvedas contenían lingotes de oro, pero todos estaban pintados de tungsteno. El oro real ya había volado a Suiza. La mañana del 23 de octubre de 2023 debería haber sido rutinaria en el Banco Central de Burkina Faso. La enorme bóveda subterránea construida por contratistas franceses en 1962, y supuestamente impenetrable, contenía toda la reserva de oro del país, 47 toneladas de lingotes, de oro puro por un valor de $8.000 millones. Esto no solo era dinero. Era la soberanía económica del país, el respaldo de su moneda, la garantía de su independencia financiera. Pero cuando la auditoría principal, Marama Songrana, llegó, para la inspección trimestral a las 700 am, notó algo extraño. El registro de seguridad mostraba una actividad inusual a las 300 am, en un momento en que nadie debería haber estado en la bóveda. Más inquietante aún el guardia nocturno que debía estar de turno. Samuel Kabori no había firmado su salida. Lo que Marama no sabía era que Samuel Kabori no existía. El hombre que había estado trabajando como guardia de seguridad nocturno durante las últimas 6 semanas era en realidad Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, llevando a cabo la investigación más sensible de su presidencia. Ibrahim se había infiltrado después de recibir información que hizo que se le helara la sangre. Una fuente dentro de los servicios de inteligencia franceses le había advertido: su oro está a punto de desaparecer. La operación ya está en marcha. No confíe en nadie en su banco central. La fuente le había proporcionado un detalle crucial. El robo ocurriría antes de finales de octubre durante la festividad islámica, cuando muchos empleados musulmanes estarían ausentes dejando un personal mínimo en el banco. Ibrahim tuvo 6 semanas para identificar a los conspiradores y detener el mayor robo de la historia de Mino de Nas, África. 6 semanas antes, Ibrahim había asumido la identidad de Samuel Kabori, un guardia de seguridad de mediana edad de un pueblo rural recientemente contratado, a través de una agencia temporal, que sin que el banco lo supiera estaba controlada por los servicios de inteligencia de Ibrahim. Su cubierta era perfecta, ligeramente sobrepeso, de movimientos lentos. Siempre llevaba un termo de café y se quejaba de su rodilla maltratada por un viejo accidente de motocicleta. En su primer turno, de noche, Ibrahim hizo un descubrimiento inquietante. El sistema de seguridad de la bóveda, instalado por una empresa francesa llamada Security Global, tenía una función oculta entre las 200 am y las 400 am. Todas las noches, las cámaras entraban en un modo de mantenimiento en el que parecían estar grabando, pero en realidad mostraban imágenes repetidas de la noche anterior. Esta ventana de 2 horas de ceguera ocurría todas las noches, y ninguno de los empleados de Burkina Faso lo sabía. Solo alguien con conocimiento interno del sistema de diseño francés sabría que existía esta vulnerabilidad. Ibrahim documentaba todo en un pequeño cuaderno que mantenía oculto en su termo. Noche tras noche, observaba, registraba, y lentamente entendía la magnitud de lo que se estaba planeando. El director del Banco Central, el gobernador Francis Compaoré, era un economista respetado que se había formado en la Sorbona de París. Había sido nombrado hacía 3 años, con un fuerte respaldo de instituciones financieras internacionales que elogiaban su enfoque moderno de la banca. Lo que esas instituciones no publicitaban era que Cao tenía fuertes lazos con los círculos bancarios franceses y debía toda su carrera a sus mentores franceses. En la 10ª noche de Ibrahim como Samuel Kabori, fue testigo de la primera fase de la operación. A las 200 am exactas, cuando las cámaras entraron en su periodo de ceguera, un equipo de 4 hombres entró en la bóveda usando los códigos de acceso personales de Core. No estaban robando nada, estaban midiendo, fotografiando y catalogando cada lingote de oro. Ibrahim, oculto en un armario de mantenimiento que había descubierto durante su primera semana, filmó todo a través de una rendija en la puerta utilizando una cámara de visión nocturna. Los hombres hablaban en francés discutiendo las unidades de reemplazo y los horarios de envío. Uno de ellos, a quien Ibrahim reconoció como Pierre Dubois, de la sección económica de la embajada francesa, estaba dando órdenes. «Necesitamos las dimensiones exactas de cada lingote», decía Dubois. «Las réplicas de tungsteno
deben ser perfectas. El peso, el tamaño, incluso los números de serie, deben coincidir. Tungsteno. El corazón de Ibrahim se hundió. El tungsteno tenía casi la misma densidad que el oro, lo que lo convertía en el material perfecto para crear lingotes de oro falsos. Solo cortar los lingotes o usar equipos ultrasónicos costosos podría revelar el engaño. Un lingote de tungsteno recubierto con una capa fina de oro real engañaría cualquier inspección superficial. La segunda fase comenzó 3 semanas después de la vigilancia de Ibrahim. Llegaron nuevos trabajadores de mantenimiento al banco, supuestamente, para actualizar el sistema de ventilación en la bóveda. Trabajaban solo por la noche durante el periodo de ceguera de las cámaras, y no estaban actualizando nada. Estaban construyendo un túnel oculto. El túnel conectaba la bóveda con el sótano, de un edificio abandonado al lado, un antiguo centro cultural francés que llevaba cerrado 5 años. Desde allí los camiones podían ir y venir, sin entrar en el perímetro asegurado del banco. Ibrahim observó cómo, noche tras noche, el túnel crecía. Más los trabajadores eran profesionales que utilizaban equipos de perforación silenciosos y sacaban la tierra en contenedores sellados marcados como desechos de asbesto que ningún inspector querría examinar de cerca. Para la 4ª semana, Ibrahim ya había identificado toda la red de conspiradores: el gobernador François Carr, el director del Banco Central, Pierre Dubois, el agregado económico de la embajada francesa, el coronel Marcus Yameogo, jefe de seguridad del banco, y 12 guardias de seguridad, todos contratados recientemente. 6 trabajadores de mantenimiento. En realidad, fuerzas especiales francesas. 3 funcionarios de aduanas en el aeropuerto. El plan era elegante en su maldad simple. El oro real sería retirado a través del túnel y transportado al aeropuerto, donde los funcionarios de aduanas lo declararían como cobre industrial que se exportaría para su reciclaje. Mientras tanto, réplicas perfectas de tungsteno serían colocadas en la bóveda. El cambio ocurriría durante una sola noche, y por la mañana nadie sabría que el oro era falso, hasta que alguien intentara venderlo o probarlo, lo que podría no suceder durante años. La noche del 22 de octubre, Ibrahim supo que el robo ocurriría. Había escuchado a Dubois confirmar: mañana por la noche durante las celebraciones la mitad del personal estará ausente. Tendremos 8 horas. Ibrahim se enfrentaba a un dilema. Si se rebelaba ahora y detenía el robo, los conspiradores podrían escapar o alegar que todo había sido un malentendido. Necesitaba atraparlos en el acto con el oro, siendo robado para garantizar las condenas y exponer toda la red. Pero permitir siquiera un robo temporal de $8.000 millones en oro era un riesgo enorme. Y, si algo salía mal, y si se salían con la suya, tomó una decisión que podría salvar o destruir la economía de su país. Esa noche, mientras los conspiradores se preparaban para el robo, Ibrahim no estaba en su puesto de guardia. En cambio, estaba en el centro cultural francés abandonado, donde había descubierto algo que cambió todo. Los lingotes de tungsteno ya estaban allí. Las 47 toneladas perfectamente fabricadas en una fábrica en Lyon, Francia, y enviadas a Burkina Faso durante el mes pasado disfrazadas de equipo industrial. Cada lingote falso era una obra maestra del engaño. Los números de serie coincidían exactamente con los lingotes reales. El peso era preciso hasta el gramo. El fino recubrimiento de oro pasaría cualquier prueba superficial. Solo las pruebas profundas revelarían el núcleo de tungsteno. Ibrahim fotografió todo. Luego hizo una modificación crucial. Usando un pequeño grabador láser que había introducido de contrabando, añadió una marca microscópica en cada lingote falso. Las letras IT, sus iniciales, y la fecha invisible al ojo humano, pero detectable bajo aumento. Si estos lingotes llegaban a cualquier parte del mercado global de oro, podrían rastrearse hasta esta noche. A las 200 am del 23 de octubre comenzó el robo. Ibrahim, de vuelta en su puesto de guardia, observó cómo el propio gobernador Kari llegaba al banco. Esto era inusual. El gobernador nunca venía de noche. Fue seguido por 20 hombres con uniformes de mantenimiento, todos llevando maletines de equipo. Samuel Kara le dijo a Ibrahim, apenas mirando al supuesto guardia de seguridad: ve a patrullar el perímetro.
Aquí estamos realizando mantenimiento de emergencia en la bóveda. Sí, señor, respondió Ibrahim con la voz lenta y respetuosa de Samuel Cabor. Debería registrarlo en el libro de seguridad. No es necesario, dijo Cora rápidamente. Este es mantenimiento clasificado de seguridad nacional. Ibrahim se alejó arrastrando los pies, interpretando perfectamente su papel. Pero en lugar de patrullar se posicionó en un lugar desde donde pudiera observar y grabar todo. Lo que siguió fueron 8 horas de un crimen meticulosamente coreografiado. Los lingotes de oro reales fueron cargados en carritos y transportados por el túnel hasta el edificio abandonado. Allí fueron empacados en cajas marcadas como cobre industrial y material reciclable, y cargados en camiones con logotipos de empresas falsos. Mientras tanto, las réplicas de tungsteno fueron traídas e incrustadas, cuidadosamente exactamente en el lugar donde estaba el oro real. Y los conspiradores incluso utilizaron el propio sistema de inventario del banco para actualizar los registros, haciendo que pareciera que el oro había sido verificado durante la noche. Ibrahim filmó todo usando múltiples cámaras ocultas que había instalado durante las últimas 6 semanas. Captó a Corey y Dubois riendo mientras supervisaban el robo. Grabó al coronel Yogo desactivando los sistemas de seguridad. Documentó el rostro de cada conspirador, cada número de serie, cada caja de oro robado. En un momento, Dubois dijo algo que más tarde se convertiría en una prueba clave: $8.000 millones por el trabajo de una noche. El Estado francés agradece a Burkina Faso por este préstamo involuntario. No te preocupes, François, respondió Cora. Tu cuenta suiza estará muy contenta. Los africanos nunca lo sabrán. No tienen la tecnología para probar la pureza del oro profundo. Para cuando alguien descubra que estos son falsos, ya habremos vendido el oro real, y la pista se habrá enfriado. Para las 1000 am, el robo había terminado. La bóveda lucía exactamente como antes, llena de filas ordenadas de lingotes de oro. El túnel había sido sellado con cemento de secado rápido. Los camiones ya estaban en el aeropuerto, aprobados por los funcionarios corruptos de aduanas y cargados en un avión de carga con destino a Suiza. Los conspiradores celebraban con champán en la oficina de Core, confiados de haber realizado el crimen perfecto. Fue entonces cuando Ibrahim hizo su movimiento. Aún vestido como Samuel Cabor, entró en 1900 la oficina de Core con un trapeador y un balde como si fuera a limpiar. Los conspiradores apenas lo notaron. Solo otro trabajador invisible. Perdón, señor gobernador, dijo Ibrahim, con la lenta voz de Samuel. Necesito informar algo extraño que vi anoche. El rostro de Cora se llenó de ira. No ahora, Samuel. ¿No ves que estamos en una reunión? Pero señor, insistió Ibrahim. Vi a unos hombres mover el oro, se llevaron los lingotes reales y pusieron los falsos. La sala quedó muerta de silencio. La mano de Da se movió hacia su chaqueta, donde Ibrahim sabía que guardaba una pistola. Eso es imposible, dijo Cora forzando una risa. Debes haber estado soñando, viejo. No, señor, dijo Ibrahim sacando su teléfono. Lo grabé todo. Presionó reproducir, y la sala se llenó con el sonido de la propia voz. De Cora: los africanos nunca lo sabrán. No tienen la tecnología. La transformación fue instantánea. Dubois sacó su pistola, pero Ibrahim estaba listo. En un solo movimiento fluido, desarmó al espía francés y lo tiró al suelo. El guardia de seguridad, anciano y cojeando de repente, se convirtió en un oficial militar entrenado. Mi nombre no es Samuel Cabori, anunció Ibrahim, erguido y quitándose la falsa barba gris. Soy Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, y todos ustedes están arrestados por traición y el robo de $8.000 millones. Las puertas se abrieron de golpe. Fuerzas especiales irrumpieron en la sala. Estando posicionados alrededor del edificio desde el amanecer, Cari intentó huir, pero fue derribado. El coronel Yogo intentó alcanzar su arma, pero fue rápidamente sometido. El oro gritó. Jampore. Ya se ha ido. Llegan demasiado tarde. En realidad, dijo Ibrahim, mirando su reloj, el avión que transportaba su oro robado acaba de tener una emergencia y tuvo que aterrizar en un aeródromo militar. El oro está siendo descargado en este momento y regresará a la bóveda. A la verdadera bóveda, no a esta llena de sus falsificaciones de tungsteno.
Las caras de los conspiradores se pusieron blancas al darse cuenta de la magnitud de su fracaso. La investigación que siguió reveló el asombroso alcance de la conspiración. Esto no solo era sobre Burkina Faso. Operaciones similares fueron planeadas o ya habían ocurrido en 1900. Malí 22 toneladas de oro reemplazadas por tungsteno en 2019, Níger 15 toneladas robadas en 2020, Guinea 31 toneladas en 2021 y República Centroafricana 8 toneladas en 2022. El robo total fue de más de 120 toneladas de oro africano por un valor aproximado de $10.000 millones, sistemáticamente robado y reemplazado con falsificaciones de tungsteno. Durante 5 años, el oro se estaba vendiendo a través de refinerías suizas para financiar operaciones secretas de inteligencia francesa. En África, el dinero se utilizaba para sobornos, armas y para mantener redes de funcionarios corruptos en todo el continente. Pierre Dubois, bajo interrogatorio, se derrumbó y reveló todo. Se llamaba Operación Midas. Confesó que el objetivo era controlar las economías africanas controlando sus reservas de oro. Sin oro real respaldando sus monedas, estos países se verían obligados a depender de Francia para su estabilidad financiera. El juicio se convirtió en una sensación mundial. La evidencia que Ibrahim había reunido era abrumadora. 8 horas de grabaciones en video, grabaciones de audio de los conspiradores, discutiendo el crimen, los lingotes de tungsteno, con las marcas ocultas de Ibrahim, registros financieros que mostraban transferencias a cuentas suizas, documentos detallando la operación de robo de 5 años. El gobernador Franis Kawour fue sentenciado a cadena perpetua. Su defensa de que estaba modernizando el sistema bancario fue rechazada por el tribunal. La respuesta del fiscal fue devastadora. Nos modernizaste hacia la pobreza. Digitalizaste nuestro oro en tungsteno. Actualizaste nuestras reservas en inutilidad. Pierre Dubois enfrentó cargos de espionaje y recibió 50 años de prisión. Durante su sentencia hizo una declaración que sorprendió al tribunal. Estaba siguiendo órdenes de los niveles más altos del gobierno francés. Esto llega hasta el Palacio del Elíseo. Su afirmación desató un escándalo internacional. Sin embargo, el presidente francés negó todo conocimiento, pero documentos filtrados demostraron lo contrario. El gobierno francés había autorizado la Operación Midas y operaciones similares en toda África. La respuesta internacional fue rápida y severa. La Unión Africana exigió la devolución de todo el oro robado, compensación por los daños económicos, persecución penal de todos los involucrados y una prohibición permanente de que las empresas francesas gestionaran las reservas africanas. Cuando Francia inicialmente se negó, los países africanos tomaron medidas coordinadas sin precedentes. Los 54 Estados miembros de la UA expulsaron simultáneamente las bases militares francesas, cancelaron los contratos de las empresas francesas, congelaron los activos franceses y exigieron la cancelación inmediata de la deuda. La presión económica fue aplastante. Las empresas francesas perdieron 500.000 millones de euros en valor de mercado en una semana. La economía francesa, muy dependiente de los recursos africanos baratos, enfrentó un colapso. En un mes Francia capituló. Todo el oro robado fue devuelto con intereses. Se pagó una compensación de 50.000 millones de euros a los países afectados. Varios funcionarios de inteligencia franceses fueron procesados. Pero la verdadera victoria fue la transformación de la banca africana. El gran robo de oro, como llegó a conocerse, condujo a reformas fundamentales. Todas las reservas de oro africanas fueron auditadas utilizando pruebas ultrasónicas. La gestión extranjera de reservas fue prohibida permanentemente. Se desarrolló nueva tecnología para verificar instantáneamente la pureza del oro. Se estableció un Banco Central de Reservas africano. Se lanzó una criptomoneda respaldada por oro para el comercio interafricano. Los lingotes de tungsteno se convirtieron en piezas de museo. Cada país africano guardó algunos como recordatorio del robo intentado. En el Museo de Burkina Faso se exhiben con un cartel simple. Intentaron robar nuestra riqueza y dejarnos con mentiras pintadas. Los atrapamos con las manos en el oro. 6 meses después del robo, algo hermoso sucedió. El oro devuelto, gestionado adecuadamente, comenzó a generar rendimientos reales.
Las monedas africanas respaldadas por oro verificado se fortalecieron. Los inversores internacionales, al ver la mejorada seguridad y transparencia, aumentaron sus inversiones. Los 8.000 millones de dólares en oro, que casi fueron robados, se convirtieron en la base de un fondo de desarrollo africano de 100.000 millones de dólares, en lugar de ser vendidos en refinerías suizas. Los bonos respaldados por oro financiaron infraestructura, educación y atención médica en todo el continente. Las 6 semanas de Ibrahim como Samuel Kabori se convirtieron en legendarias. Su termo que usaba para esconder su cuaderno se exhibe en el Palacio Presidencial. Su uniforme de guardia de seguridad falso está en el Museo Nacional. Los videos que grabó se estudian en escuelas de inteligencia de todo el mundo. El túnel utilizado para el robo se convirtió en algo inesperado, un museo público del robo intentado. Los visitantes pueden caminar a través del túnel real, ver la bóveda y entender lo cerca que estuvo el continente de perder miles de millones. Los niños en edad escolar hacen excursiones para aprender sobre la soberanía económica. Ven los lingotes de tungsteno, los tocan, comprenden los similares que se sienten al oro y aprenden la importancia de la verificación, la vigilancia y nunca confiar en las apariencias. Una de las exhibiciones más populares es la prueba de peso. Los visitantes levantan un lingote de oro real y uno falso de tungsteno, tratando de notar la diferencia. El 99 no puede. La lección es clara. Los crímenes sofisticados requieren detección sofisticada. Los guardias de seguridad que participaron en el robo tuvieron que tomar una decisión: largas sentencias de prisión o cooperación. La mayoría eligió la cooperación, revelando una red de operaciones similares en todo el mundo. Sus testimonios expusieron el robo de oro en Venezuela. Las reservas de oro del Banco Central fueron reemplazadas durante el caos político. Las reservas de oro de Libia fueron saqueadas durante la guerra civil. El oro de Ucrania fue evacuado misteriosamente por seguridad. Las reservas de oro de Irak desaparecieron durante la invasión. El patrón era claro durante los tiempos de crisis. Las reservas nacionales de oro desaparecían, reemplazadas por falsificaciones o simplemente desapareciendo por completo. El oro aparecía en bóvedas de Londres, Suiza o Nueva York con su origen oscurecido. La investigación de Ibrahim había expuesto no solo un robo, sino un sistema global de colonialismo económico que usaba la crisis como cubierta para el saqueo. Un año después del fallido robo, Ibrahim se dirigió al Consejo Mundial del Oro en Londres. La audiencia de banqueros, comerciantes y funcionarios del gobierno esperaba un discurso diplomático. En su lugar, les dio una advertencia. Durante siglos han tratado nuestro oro como su mercancía, nuestras reservas como su oportunidad, nuestras bóvedas como sus cajeros automáticos. Esa era ha terminado. Hemos desarrollado tecnología que puede rastrear cada átomo de oro desde la mina hasta el mercado. Hemos creado sistemas que detectan cada falsificación, cada robo, cada manipulación. Levantó uno de los lingotes de tungsteno. Este es su legado: oro falso para riquezas reales. Pero también es su futuro si continúan con estas prácticas. Cada lingote falso ha sido marcado, numerado y rastreado. Aparecerán en sus mercados, en sus bóvedas, en sus reservas. Nunca sabrán si su oro es real o tungsteno pintado. La amenaza era clara. África tenía la evidencia y la capacidad de inundar el mercado global de oro con falsificaciones documentadas, destruyendo la confianza en las reservas de oro a nivel mundial. El Centro Cultural Francés, donde se habían almacenado los lingotes de tungsteno, fue transformado en el Instituto Africano de Seguridad de Reservas. Jóvenes africanos fueron entrenados en pruebas avanzadas de metalurgia, contabilidad forense, ciberseguridad para sistemas financieros, leyes financieras internacionales e inteligencia económica. El lema del instituto: la verdad es más preciosa que el oro. En 5 años cada nación africana tenía graduados del instituto gestionando sus reservas. No ocurrió ni un solo robo exitoso de oro. El gobernador Cora, desde su celda, dio una entrevista que reveló la mentalidad detrás del crimen. Nos enseñaron que los africanos no podíamos gestionar la riqueza que necesitábamos, la guía europea. Lo creí tan completamente que ayudé a los europeos a robarle a mi propio pueblo.
Fui colonizado en mi mente antes de convertirme en colonizador con mis acciones. Su confesión se convirtió en lectura obligatoria en los cursos de economía africana, una advertencia sobre la colonización mental, antes de la colonización económica. 10 años después del intento de robo, el impacto era innegable. Las reservas de oro africanas se habían duplicado, gracias a una gestión adecuada. No hubo robos exitosos de reservas en una década. Las monedas africanas estaban entre las más estables del mundo. El Fondo de Desarrollo Africano había financiado 1000 grandes proyectos. El desempleo juvenil había caído un 60. La bóveda que casi había sido vaciada ahora contenía 100 toneladas de oro. Todo verificado, todo protegido, todo sirviendo a su verdadero propósito: asegurar el futuro económico de la nación. Pero el activo más valioso no estaba en la bóveda. Era el conocimiento de que un presidente había pasado 6 semanas como un guardia de seguridad nocturno, durmiendo en una pequeña habitación, comiendo comidas sencillas, viviendo como un trabajador común para proteger la riqueza de su nación. Ese nivel de liderazgo, esa disposición a sacrificar el confort por el país, valía más que el oro. El cuaderno de Ibrahim de sus semanas encubiertas se convirtió en uno de los documentos más estudiados en la historia de la seguridad. Sus observaciones eran brillantes. Día 3 descubrí el punto ciego de las cámaras, diseño francés, ignorancia africana. Día 8 conté 17 conspiradores. La podredumbre es profunda. Día 15 encontré la entrada al túnel. Creen que somos demasiado estúpidos para mirar. Día 22 mañana atacan. Esta noche me preparo. Día 42 oro asegurado. Nación salvada. Es hora de revelar cada entrada. Mostraba la paciencia, inteligencia y coraje requeridos para detener un robo de $1000 millones, mientras se pretendía ser un guardia de seguridad cojeando. Los lingotes de oro falsos se convirtieron en herramientas de enseñanza. Cada nación africana recibió algunos para entrenar a sus administradores de reservas. Los lingotes se usaron para enseñar verificación física del oro, pruebas ultrasónicas, análisis químico, seguimiento de números de serie, análisis de distribución de peso. Ningún administrador de reservas africano podía graduarse sin identificar con éxito las falsificaciones de tungsteno mezcladas con oro real. El examen de graduación consistía en identificar los 5 lingotes falsos escondidos entre 100 reales. La tasa de aprobación fue del 100-. Todos aprendieron a no confiar nunca en las apariencias. Pierre Dubois murió en prisión 5 años después de su sentencia, pero no antes de revelar más sobre la Operación Midas. Su confesión final expuso los planes franceses para reemplazar las reservas de petróleo con agua coloreada, cambiar diamantes por piedras sintéticas, intercambiar minerales raros por comunes, sustituir uranio por materiales empobrecidos. Cada revelación llevó a investigaciones, descubrimientos y recuperaciones. El valor total de los robos prevenidos superó los $500.000 millones. El túnel, que casi se llevó $8.000 millones de oro, ahora es un sitio de peregrinaje para economistas y profesionales de seguridad. Caminan a través de él entendiendo cuán pacientes pueden ser los criminales, lo elaborados de sus planes, lo cerca que pueden llegar al éxito. Al final del túnel, hay una placa: a través de este túnel intentaron robar nuestro futuro. A través de este túnel aprendemos a protegerlo. Pero el memorial más poderoso está en la bóveda misma. Entre los lingotes de oro real hay uno falso de tungsteno pintado de oro, exhibido en un estuche especial. La placa dice: el lingote que salvó a África. Este oro falso estaba destinado a reemplazar nuestra riqueza. En cambio, reveló nuestra fuerza. Cuando el presidente Ibrahim Traoré, disfrazado de guardia de seguridad Samuel Kabore, expuso este engaño, no solo salvó $8.000 millones, salvó el principio de que la riqueza de África le pertenece a África. Que cada líder recuerde que a veces debes convertirte en nadie para proteger a todos. Que cada ladrón sepa que estamos observando, incluso cuando piensas que solo estamos fregando los pisos. Los niños en las excursiones escolares a menudo preguntan por qué el presidente se convirtió en guardia de seguridad en lugar de enviar a otra persona. La respuesta siempre es la misma. Porque el trabajo de un líder
es proteger la seguridad de la nación, aunque eso signifique convertirse realmente en un guardia de seguridad. Hoy, 20 años después del intento de robo, cada banco central africano tiene el mismo cartel en su bóveda. Recuerdan a Samuel Kabore. Es un recordatorio de que la persona que está fregando los pisos podría ser el presidente, de que cada gramo de oro está siendo vigilado, de que el tungsteno y las mentiras siempre serán descubiertos. El robo que casi tuvo éxito se convirtió en el crimen que transformó un continente. 8.000 millones de dólares permanecieron en África, generaron cientos de miles de millones en desarrollo, y demostraron que con vigilancia, coraje y líderes dispuestos a convertirse en conserjes, incluso los ladrones más sofisticados pueden ser atrapados. El oro es real, la seguridad es absoluta. Y en algún lugar de Ouagadougou, el termo que ocultaba el cuaderno de un presidente está en un museo como prueba de que los mayores tesoros a menudo están ocultos en los lugares más simples protegidos por los héroes más humildes. Pero la historia estaba lejos de haber terminado. Mientras el gobernador Core se encontraba en su celda de detención, hizo una llamada desesperada a alguien aún más poderoso que Pierre Dubois, Jack Rothschild. No la famosa familia bancaria, sino una figura sombría, que controlaba lo que los insiders llamaban el cartel del oro, una red que había estado manipulando los precios globales del oro y las reservas durante 50 años. Jock, Código Negro. El operador de Burkina Faso lo captó. Él tiene todo: los lingotes de tungsteno, el túnel, las cuentas suizas. Todo. Hubo un largo silencio antes de que Rothschild respondiera desde su yate en Montecarlo. ¿Qué es lo que realmente sabe? Solo las operaciones africanas. Pero si profundiza más, encontrará la conexión con la Reserva Federal, el escándalo del Banco de Inglaterra Fort Knox, Jock. Estamos hablando de exponer que el 60% de las supuestas reservas de oro del mundo son en realidad tungsteno. Entonces activamos el protocolo Omega, dijo Rothschild fríamente. Si cae un dominó, nos aseguramos de que no golpee a los demás. Burkina Faso debe ser aislado, desacreditado, destruido. Si es necesario. Lo que ninguno de los dos sabía era que el equipo de inteligencia de Ibrahim había estado monitoreando todas las llamadas desde la instalación de detención. La mención de Fort Knox y la Reserva Federal envió ondas de choque a través del equipo de Ibrahim. Esto era más grande de lo que cualquiera había imaginado. Horas después de esta llamada, Ibrahim recibió una visita urgente de una fuente inesperada, William Cooper, un exauditor de la Reserva Federal de los EU, que había huido de América después de descubrir algo que lo aterrorizó. Presidente Traoré, dijo Cooper mirando nerviosamente alrededor de la sala segura, lo que han descubierto en Burkina Faso es solo la punta del iceberg. El esquema de reemplazo de tungsteno ha estado funcionando desde 1971, cuando Nixon quitó el dólar del patrón oro. Necesitaban mantener la ilusión de las reservas de oro mientras vendían el oro real para financiar operaciones negras. Cooper sacó una unidad encriptada. Esto contiene evidencia del mayor fraude en la historia de la humanidad. Fort Knox no ha sido auditado correctamente desde 1953. La Reserva Federal afirma poseer 8.000 toneladas de oro. El Banco de Inglaterra afirma 5.000 toneladas. La cantidad real de oro en estas bóvedas es menos del 10 de lo que afirman. Ibrahim estudió los documentos. Mostraban el reemplazo sistemático de las reservas de oro con tungsteno desde 1971. Ventas secretas de oro real a compradores privados. Manipulación de los precios del oro para ocultar el robo. Asesinato de informantes que intentaron exponerlo. Una conspiración global que involucraba a todos los principales bancos centrales por... ¿Qué me estás diciendo esto?, preguntó Ibrahim. Porque eres el primer líder que realmente los atrapó en el acto, respondió Cooper. Todos los demás que intentaron exponer esto están muertos. Pero tú tienes evidencia física, prueba en video y... Ahora atención internacional. Podría ser el único que pueda destruir el cartel del oro. Ibrahim sabía que tenía una opción. Podía limitar su investigación a los robos en África y asegurar una victoria para su continente. O podía exponer la conspiración global y potencialmente desencadenar un colapso financiero mundial cuando la gente se diera cuenta de que la mayoría de las reservas de oro eran falsas.
optó por la verdad sobre la estabilidad. La mañana siguiente, Ibrahim convocó una conferencia de prensa que sacudiría los cimientos del sistema financiero global. Frente a cientos de periodistas con transmisiones en vivo a todas las principales cadenas de noticias del mundo, comenzó. Damas y caballeros, lo que estoy a punto de revelar desafiará todo lo que creen sobre la economía global. El intento de robo de las reservas de oro de Burkina Faso es parte de una conspiración que se remonta a 50 años y que involucra el robo de más de 1.000 toneladas de oro en 1900. Todo el mundo mostró los lingotes de tungsteno en la pantalla. Estos lingotes falsos de oro fueron fabricados en fábricas de Londres, Nueva York y Zúrich. Fueron creados utilizando las mismas especificaciones, las mismas técnicas, los mismos sistemas de números de serie que utilizan las casas de la moneda oficiales. ¿Por qué? Porque las casas de la moneda oficiales estaban involucradas. Los periodistas se sorprendieron mientras Ibrahim presentaba las pruebas. Manifiestos de envío que mostraban lingotes de tungsteno entregados a Fort Knox, memorán de la Reserva Federal, discutiendo el proyecto de sustitución, documentos del Banco de Inglaterra, sobre la optimización de reservas, registros del Banco Nacional Suizo, sobre programas de mejora del oro. La economía mundial supuestamente está respaldada por reservas de oro que no existen, declaró Ibrahim. Cuando los bancos centrales afirman tener oro, lo que están mostrando es tungsteno pintado de amarillo. El oro real ha sido vendido a coleccionistas privados, utilizado en programas secretos del gobierno o simplemente robado por la élite bancaria. La reacción fue instantánea y catastrófica. Los precios del oro subieron un 400 en minutos cuando la gente se dio cuenta de que el oro físico era mucho más raro de lo que se creía. Los mercados bursátiles se desplomaron en todo el mundo a medida que la confianza en el sistema financiero se evaporaba. Los ciudadanos exigieron auditorías inmediatas de sus reservas nacionales de oro en Estados Unidos. Los manifestantes rodearon Fort Knox, exigiendo ver el oro. Cuando el gobierno se negó alegando seguridad nacional, estallaron disturbios. Escenas similares ocurrieron en Londres, Frankfurt, Tokio y en todas las principales capitales financieras. Pero Rothschild y el cartel del oro no iban a caer sin luchar horas. Después de la conferencia de prensa de Ibrahim, comenzó una campaña mediática coordinada. Expertos aparecieron en programas de noticias llamando a Ibrahim un teórico de la conspiración. Se publicaron fotos manipuladas supuestamente mostrando oro real en Fort Knox. Se afirmó que el oro africano estaba contaminado, naturalmente con tungsteno. Ibrahim fue acusado de tratar de manipular los precios del oro para beneficio personal. También lanzaron una guerra económica contra Burkina Faso. Los bancos internacionales congelaron todas las transacciones. El FMI suspendió todos los programas. Los socios comerciales fueron presionados para imponer un embargo. Los ataques a la moneda desplomaron el franco CFA. Pero Ibrahim había anticipado esto. Había pasado las semanas desde que atrapó a los ladrones, preparándose para una guerra económica. Total, sus movimientos en contra fueron brillantes. Primero liberó el video completo del robo mostrando números de serie franceses y estadounidenses en los lingotes de tungsteno. Estos no eran falsificaciones africanas. Fueron fabricados en instalaciones occidentales. Segundo, invitó a cualquier país a probar sus reservas de oro, utilizando el nuevo sistema de verificación ultrasónica que Burkina Faso había desarrollado. Si su oro es real, no tienen nada que temer. Si es tungsteno, el mundo merece saberlo. Tercero, y lo más devastador, liberó los archivos Rothschild Miles de documentos que Cooper había proporcionado mostrando las operaciones del cartel del oro, incluidos los nombres de todos los banqueros involucrados. Cada transacción de oro falso, cada informante asesinado, cada funcionario sobornado, cada auditoría manipulada. Los archivos revelaron que los asesinatos disfrazados de suicidios o accidentes habían eliminado a John Sanders, auditor de la Reserva Federal, accidente de coche en 1997, y Axed Z. Marie Dubois, inspector del Banco de Francia, suicidio en 1993, Yamamoto Tanaka, auditor del Banco de Japón, ataque al corazón en 2001, Sarah Mitchell, analista del Banco de Inglaterra, robo que salió mal en 2009, Michael Chen, investigador del Banco Popular de China, accidente aéreo en 2015,
Cada uno había descubierto los reemplazos de tungsteno, cada uno había intentado denunciarlo, cada uno había muerto dentro de las semanas posteriores a su descubrimiento. La revelación pública desató un levantamiento global, no solo protestas, sino un rechazo fundamental al sistema financiero. La gente exigió oro físico, no certificados. Los bancos no pudieron entregar porque el oro no existía. Alemania, que había estado tratando de repatriar su oro de la Reserva Federal, durante años envió aviones militares para recogerlo de inmediato. Cuando la Reserva Federal alegó que necesitaba tiempo para preparar el envío, Alemania amenazó con abandonar la OTAN a menos que el oro fuera entregado en un plazo de 48 horas. China, al darse cuenta de que sus billones de dólares en bonos del Tesoro de EU no estaban respaldados por nada, exigió un pago inmediato en oro. Cuando se les dijo que el oro no existía, China congeló todas las exportaciones de minerales raros a Estados Unidos, paralizando la industria tecnológica. En Suiza, la situación se tornó violenta cuando los ciudadanos descubrieron que sus famosas reservas de oro suizas estaban 90 compuestas de tungsteno. Asaltaron el Banco Nacional Suizo. Se llamó al ejército, pero muchos soldados se unieron a los manifestantes cuando se dieron cuenta de que sus fondos de pensiones supuestamente respaldados por oro no valían nada. El sistema bancario suizo, construido sobre una reputación de fiabilidad, colapsó en 72 horas. Los titulares de cuentas secretas de todo el mundo intentaron retirar sus fondos, solo para descubrir que los bancos operaban con reservas fraccionarias. Habían prestado dinero que no existía respaldado por oro, que no era real. Jack Rothschild intentó huir en su yate, pero fue interceptado por la Armada francesa por orden de un gobierno que intentaba distanciarse del escándalo. Su arresto fue transmitido en vivo. El que fuera un poderoso titiritero fue arrastrado con las manos esposadas. Su interrogatorio reveló el alcance completo de la Operación Midas, iniciada en 1971, después de que terminó el patrón oro, controlada por 13 familias bancarias, que había reemplazado el 90 de las reservas oficiales de oro con tungsteno, generando 500 billones de dólares en riqueza falsa, usando las ganancias para controlar gobiernos en todo el mundo. El juicio del cartel del oro se convirtió en el evento más visto de la historia. Se celebró en 1900. La Corte Internacional de Justicia en La Haya incluyó testimonios de exempleados de bancos centrales, que confirmaron los reemplazos de tungsteno, trabajadores de casas de la moneda, que describieron la fabricación de lingotes falsos, oficiales de inteligencia que admitieron haber matado a informantes políticos, que confesaron haber aceptado sobornos para guardar silencio. El testimonio más impactante vino de Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, quien apareció por enlace de video desde su lecho de muerte. Sabíamos que el oro se había ido en 1980. Todo el sistema financiero global desde entonces ha sido una ilusión cuidadosamente gestionada. Imprimimos dinero respaldado por tungsteno. Creamos derivados basados en nada y construimos una casa de cartas de 100 billones de dólares. El presidente Traoré no causó el colapso. Él reveló que ya se había colapsado. Las sentencias fueron sin precedentes. Jack Rothschild. 1000 años por crímenes financieros. Contra la humanidad, los miembros de las familias bancarias. 100 billones. 500 años cada uno. Gobernadores de bancos centrales. 50 billones 200 años. Funcionarios gubernamentales. 25 billones. 100 años. Total de condenados. 347 personas en 50 países. Pero el verdadero desafío fue reconstruir el sistema financiero global sin el oro falso en el que se había basado. La economía mundial se redujo en un 60 de la noche a la mañana, cuando el tungsteno fue expuesto. Los fondos de cobertura se evaporaron. Las compañías de seguros colapsaron. Los bancos fracasaron por miles. Ibrahim propuso una solución radical: el patrón oro africano. Dado que África tenía las únicas reservas de oro real verificadas, gracias a sus investigaciones, y producía el 60 del nuevo oro mundial, las monedas africanas se convertirían en la reserva global. La propuesta fue inicialmente ridiculizada por los economistas occidentales, pero cuando sus propias monedas sufrieron una hiperinflación debido a la falta de respaldo de oro, no tuvieron más opción. El mundo necesitaba una moneda estable, y solo África tenía el oro real para respaldarla.
En 6 meses, el franco de la Unión Africana, AUF, se convirtió en la moneda de reserva global. Todo el comercio internacional se cotizaba en AUF. Los bancos centrales africanos fijaban las tasas de interés globales. Ouagadougou se convirtió en un importante centro financiero. Las naciones occidentales tuvieron que comprar AUF con activos reales, no con dinero impreso. El cambio de poder fue completo e irreversible. Siglos de extracción de riqueza de África se invirtieron en meses. Los gobiernos europeos y estadounidenses tuvieron que vender tesoros nacionales, arte, monumentos, patentes tecnológicas para comprar suficientes AUF y poder importar bienes básicos. El antiguo centro cultural francés en Ouagadougou, donde se habían almacenado los lingotes de tungsteno, se convirtió en el nuevo centro de estabilidad financiera mundial. Su misión, verificar todas las reservas de oro a nivel mundial y prevenir fraudes futuros. Cada nación tuvo que someterse a inspección. Los resultados fueron devastadores. Estados Unidos, 90 tungsteno, Reino Unido, 80 tungsteno, Francia, 70 tungsteno, Alemania, 60 tungsteno, Japón, 50 tungsteno, solo Rusia y China tenían oro real significativo, 40 y 30, respectivamente. El oro verificado fue redistribuido en función de la población, no de la propiedad anterior. África, con 13.000 millones de personas, recibió su parte proporcional. De repente las naciones africanas no eran pobres, sino que estaban entre las más ricas del mundo 5 años después de exponer la conspiración del tungsteno. Ibrahim se encontraba en la bóveda renovada del Banco Central de Burkina Faso. Ahora contenía 200 toneladas de oro real, todo verificado, todo marcado con láser y tecnología de nanotecnología anticontrefacción, desarrollada por científicos africanos. Pero lo más importante, la bóveda tenía paredes de vidrio. Cualquier ciudadano podía venir y ver las reservas de oro nacionales. Los niños presionaban sus rostros contra el vidrio, viendo la riqueza que garantizaba su futuro. La transparencia total había reemplazado siglos de secreto. Nos robaron nuestro oro y nos dejaron tungsteno, les dijo Ibrahim a los estudiantes visitantes. Pero al exponer su crimen descubrimos algo más valioso que el oro: la verdad. Y la verdad, a diferencia del tungsteno, no puede ser falsificada. El impacto global fue transformador. Todas las reservas de oro ahora eran auditables, públicamente. El escaneo de tungsteno se volvió obligatorio para todas las transacciones de oro, los activos del cartel del oro. 50 billones de dólares fueron distribuidos a sus víctimas. Se estableció un ingreso básico universal en los países con oro verificado. La desigualdad de riqueza cayó un 70 a nivel mundial. William Cooper, el informante que arriesgó todo para ayudar a Ibrahim, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En su discurso de aceptación dijo: durante 50 años vivimos en una mentira. Nuestro dinero era falso. Nuestro oro era tungsteno. Nuestra riqueza era una ilusión. Un presidente africano pretendiendo ser un guardia de seguridad derrumbó el mayor fraude de la historia. Demostró que el coraje es más valioso que el oro. La verdad más poderosa que el tungsteno. El disfraz de guardia de seguridad que Ibrahim había usado se convirtió en el traje más famoso de la historia. Se exhibieron réplicas en museos de todo el mundo, con la inscripción: el uniforme que salvó la economía mundial. Los disfraces de Halloween de Samuel Cabor se hicieron populares entre los niños que llevaban termos de juguete y lingotes de oro falsos jugando a atrapar ladrones. Era un juego, pero también educación. Cada niño aprendió a cuestionar, verificar y nunca confiar sin pruebas. El verdadero termo que Ibrahim había usado se exhibió en el Smithsonian, el Louvre y el Museo Británico, en préstamo rotatorio. Cada museo también tuvo que exhibir uno de sus lingotes de tungsteno con un cartel: exhibimos bienes robados durante un siglo. Exhibimos riqueza falsa como si fuera real. Fuimos parte del problema. Ahora somos parte de la solución. El gobernador Carr murió en prisión 10 años después de su sentencia de cadena perpetua, pero no antes de escribir un libro. Mente colonizada. ¿Cómo traicioné a mi gente por sueños de tungsteno? Mente colonizada. ¿Cómo traicioné a mi pueblo por sueños de tungsteno?
se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas africanas. Una advertencia sobre la colonización mental. Los pasajes clave incluían: valoré la aprobación europea por encima de la prosperidad africana. Creí que su tungsteno valía más que nuestro oro. Fui educado para ser un ladrón contra mi propio pueblo. Me hicieron odiar mi reflejo mientras amaba mi opresión. Su compañero, de celda. Pierre Dubois sobrevivió otros 5 años antes de morir de locura inducida por la culpa. Sus últimas palabras fueron: el oro me atormenta. Cada noche veo los rostros de los niños africanos, cuyos futuros robela. Muerte es demasiado amable, para lo que he hecho 20 años después de la gran exposición del tungsteno, como lo llamaron los historiadores. El mundo había cambiado. Fundamentalmente África era el continente más rico. El oro era la única moneda confiable. Todas las reservas se verificaban públicamente cada mes. El crimen financiero había disminuido un 90%. La riqueza estaba más equitativamente distribuida que nunca en la historia de la humanidad. El túnel por el cual intentaron robar el oro de Burkina Faso se convirtió en un sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Millones de personas lo visitaban anualmente para caminar a través de él, entendiendo cuán pacientes podían ser los ladrones, cuán elaborados eran sus planes, cuán cerca estuvieron del éxito en la entrada del túnel. Un holograma de Ibrahim como Samuel Cabor saluda a los visitantes. Bienvenidos al túnel, donde intentaron robar nuestro pasado para controlar nuestro futuro. Caminen a través de él y entiendan que la vigilancia es el precio de la prosperidad en la salida. Otro holograma de Ibrahim como presidente dice: han caminado a través del crimen. Ahora caminen hacia la conciencia. Nunca más el tungsteno reemplazará al oro. Las mentiras reemplazarán la verdad ni el robo reemplazará la soberanía. Las paredes de vidrio de la bóveda tuvieron un efecto inesperado. Otras naciones avergonzadas por la transparencia hicieron visibles también sus bóvedas. Pronto cada ciudadano en cada país pudo ver sus reservas nacionales. El robo secreto se volvió imposible cuando todos estaban mirando. Los niños visitaban y contaban los lingotes, aprendiendo matemáticas, mientras aprendían vigilancia. Los adolescentes calcularían el valor, aprendiendo economía mientras aprendían soberanía. Los adultos verificarían la autenticidad, aprendiendo tecnología mientras aprendían independencia. Un niño le preguntó a Ibrahim durante una visita escolar: ¿por qué no enviaste simplemente a los soldados para detenerlos? Ibrahim se agachó al nivel del niño: porque atrapar a un ladrón está bien, pero entender el robo es mejor. Como guardia no solo aprendí lo que robaron, sino cómo, por qué y quién los ayudó. Ese conocimiento evitó futuros robos. A veces el trapeador es más poderoso que la espada. El termómetro dentro del termo que había ocultado el cuaderno de Ibrahim todavía funcionaba. Marcaba 37 C. Temperatura corporal. El calor de la dedicación humana a la verdad. Los ingenieros lo estudiaron, asombrados de que un dispositivo tan simple hubiera ocultado la evidencia que derribó una conspiración global. El cuaderno en sí fue considerado invaluable. Cada página se exhibía en vitrinas controladas por clima. Las observaciones manuscritas de Ibrahim eran estudiadas por investigadores de todo el mundo. Día 1 me miran como si fuera un mueble. Perfecto. Día 5 descubrí los envíos de tungsteno, la escala es masiva. Día 12 túnel encontrado. Creen que somos demasiado estúpidos para mirar abajo. Día 20, grabé todo, la justicia es paciente. Día 41, mañana, la verdad emerge. Día 42, oro salvado, mundo cambiado. Ser nadie salvó a todos. Los criptógrafos analizaron sus notas encontrando patrones ocultos, mensajes codificados, que había incrustado en caso de que el cuaderno fuera descubierto. Incluso en sus observaciones casuales había una profunda inteligencia, el pensamiento estratégico disfrazado como simples reflexiones de un guardia de seguridad. Los museos competían por exhibir los lingotes de tungsteno. Cada uno quería mostrar a sus poblaciones cómo se veía la riqueza falsa. Los lingotes se convirtieron en herramientas de enseñanza. Las clases de química estudiaron su composición. Las clases de economía calcularon el impacto del fraude.
Las clases de historia trazaron la conspiración. Las clases de ética debatieron la justicia versus la estabilidad. Los estudiantes sostenían oro real en una mano, tungsteno en la otra, aprendiendo que el sentimiento no es creer, el peso no es valor y la apariencia no es realidad. La lección: verificar todo, no confiar en nada sin pruebas. La sede del cartel del oro en Suiza fue convertida en el Museo Global del Crimen Financiero. Los visitantes podían ver la sala de juntas donde planearon los robos, las computadoras que rastreaban los reemplazos de tungsteno, las cajas fuertes que guardaban material de chantaje, los documentos que ordenaban asesinatos, el taller donde se fabricaban los lingotes de tungsteno. La exhibición más espeluznante del museo era la pared de los asesinatos, fotos de cada informante asesinado, por descubrir la conspiración del tungsteno bajo. Cada foto estaba su descubrimiento, su intento de reportarlo, y su muerte. La pared se extendía por 100 metros. Al final de la pared había un espejo con un texto: tú eres el siguiente informante. ¿Qué harías? El Fondo de Desarrollo Africano, financiado con el oro recuperado y las penalidades del cartel del oro, había crecido a 10 billones. Financiaba educación gratuita para cada niño africano hasta la universidad. Atención médica universal en todo el continente, ferrocarriles de alta velocidad que conectaban todas las capitales africanas, energía renovable para cada aldea, centros de investigación avanzando el conocimiento humano. La sede del fondo estaba en el renovado Banco Central de Burkina Faso, donde se había detenido el intento de robo. Cada transacción era pública. Cada gasto verificado. Cada beneficio rastreado. La transparencia era absoluta. El yate de Jack Rothschild, incautado como bien criminal, fue convertido en un museo flotante sobre él. Crimen financiero. Hizo una gira por los puertos del mundo, enseñando a la gente cómo los ultrarricos habían manipulado el sistema. La cabina de lujo donde él había planeado los crímenes fue preservada tal cual, mostrando la desconexión entre el confort criminal y el sufrimiento de las víctimas. Los grupos escolares recorrían el yate viendo los accesorios bañados en oro, que ahora se revelaron ser de tungsteno. Las obras de arte compradas con riqueza robada, los equipos de comunicación, utilizados para coordinar el fraude global. Aprendieron que el crimen puede pagar temporalmente, pero la justicia cobra con intereses. El dispositivo de verificación ultrasónica de oro que Ibrahim había insistido en desarrollar se convirtió en equipo estándar en todo el mundo. Ninguna transacción de oro podía realizarse sin verificación. El dispositivo, fabricado en Burkina Faso, generó miles de millones en ingresos para el país. Cada dispositivo llevaba una inscripción en memoria de Samuel Kabori, el guardia de seguridad que aseguró la seguridad del mundo. Los bancos estaban obligados a verificar su oro públicamente cada mes. Las transmisiones en vivo mostraban las pruebas con los resultados publicados inmediatamente en 1900. Línea. Cualquier discrepancia desencadenaba una investigación automática. La era de las reservas secretas había terminado. No 30 años después de la gran exposición del tungsteno. Ibrahim, ahora con 87 años, pronunció su último discurso público. En el sitio del antiguo túnel C. Cavaron este túnel para robar nuestro oro. Lo convertimos en un camino hacia la verdad. Trajeron tungsteno para reemplazar la riqueza. Nosotros lo expusimos para reclamar la realidad. Pensaron que la complejidad ocultaría el crimen. Nosotros demostramos que la simplicidad revela todo. Pasé 6 semanas como Samuel Kabori, cojeando con una falsa rodilla mala, llevando un termo de café, fregando pisos, mientras documentaba el mayor robo de la historia. Esas 6 semanas me enseñaron que el liderazgo no se trata de posición, sino de propósito. No se trata de poder, sino de protección. No se trata de comodidad, sino de valentía. Cada líder debería convertirse en conserje, guardia o empleado en sus propias instituciones. Ver lo que hacen los poderosos cuando creen que nadie importante está mirando. Escuchar lo que dicen cuando piensan que nadie significativo está escuchando. Entender lo que planean cuando suponen que nadie inteligente está observando. El tungsteno se fue, se fundió y se reutilizó. El oro fue devuelto, verificado y protegido. Los criminales fueron castigados, sus redes destruidas. Pero la lección permanece eterna. La vigilancia eterna es el precio de la prosperidad. A las generaciones futuras,
Recuerden que lo intentarán de nuevo. Metal. Diferente método. Diferente. Hombres diferentes. Pero la misma codicia. Cuando lo hagan, recuerden a Samuel Cabori. Recuerden que un presidente con un trapeador atrapó a banqueros con miles de millones. Recuerden que la verdad vestida de sirviente derrotó a las mentiras, vestidas de trajes guarden su oro. Pero más importante aún, guarden su verdad, verifiquen su riqueza, pero más importante aún, verifiquen a sus líderes, protejan sus bóvedas, pero más importante aún, protejan sus valores. Ellos intentaron reemplazar nuestro oro con tungsteno, nuestra riqueza con inutilidad, nuestro futuro con falsedad. Fracasaron porque había una persona mirando. Sé esa persona. Siempre está mirando. Con esas palabras, Ibrahim se retiró, dejando atrás un mundo transformado. El hombre que había fingido ser nadie para salvar a todos, se convirtió en el héroe de todos. Al no ser tonto de nadie, el termo descansa en su vitrina de museo. Aún cálido de alguna manera, como si la dedicación de Ibrahim a la verdad generara su propio calor. Las páginas del cuaderno se amarillean con el tiempo, pero las palabras siguen siendo claras. Observaciones simples que cambiaron todo, y en bóvedas. De todo el mundo el oro real brilla detrás de paredes de vidrio vigilado por ciudadanos que aprendieron de Samuel Cabori que el mayor robo de la historia fue detenido por el héroe más humilde de la historia.